Señor Mar. Se activa aquí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo fui el abogado de los pilotos del accidente de Spanair en Madrid, con un encargo específico por parte de las familias y por parte del sindicato de pilotos, que era llegar a conocer lo que había ocurrido, en consecuencia que no ocurriera eso nunca más. No se trataba de defender, sino de buscar la verdad. Y en los escritos que tendrán ustedes, si los tienen, verán cuál ha sido el trabajo que yo realicé. Fue profundamente amargo el resultado, porque al final resultó que la justicia únicamente señaló con el dedo a los que alguna responsabilidad tenían, pero eran la menos, que eran los TMAs, los mecánicos. El problema es un problema estructural que alcanza al fabricante y que alcanza a la Dirección General de Aviación Civil. ¿Por qué? Porque el problema básico es que un avión, cuando es operativo, tiene que tener sistemas que sean redundantes en lo que significa el sistema de alarmas y avisos centralizados, se llama el CAUS, que es todo el sistema que tiene un piloto para conocer si hay algún elemento que no está operativo o que está en fallo. Y uno de los elementos fundamentales es el TOWS, el Take-Off Warning System, el sistema de aviso cuando se despega. El problema que ocurría con el avión, con el modelo del MD-82, era que el sistema no era redundante y que, en consecuencia, los pilotos no tenían el conocimiento de que el TOWS estuviera inoperativo. Lo sucedido en el accidente de Spanair es la consecuencia de lo que se denomina en términos técnicos el queso de Raison. Es el queso de Gruyère, que tienes que alinear los agujeros, lo cual es difícil, pero cuando se alinean se produce el fallo y en este caso, pues 100 y pico muertos. Hubo un accidente extraordinariamente importante que ocurrió en Detroit en el año 1987, en el mes de junio o agosto del 87, hablo de memoria, donde quedó claro que la tripulación no había configurado el avión, no había sacado flaps y slats y, en consecuencia, el avión había caído sin que le dieran la alarma de que el piloto no tenía configurado el avión. Siempre que se produce una no configuración de un avión, el error es humano. El piloto tiene que configurar el avión, pero el piloto sabe que tiene un sistema que le va a advertir en el momento en que ponga gases. En el momento en que impulse la palanca de gases, en ese momento se desencadena alarmas sonoras que pueden ser, en el supuesto de no configuración, flaps, slats. En este caso, el avión despegó y no se produjo el fenómeno. ¿Por qué? Porque el avión estaba con un defecto de construcción, según determinaron los diferentes peritos. Yo me remito a los informes periciales, muy bueno, del órgano pericial colegiado y del COPAC, del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Civil. Y en todos estos informes, y por tanto estoy hablando de lo que ellos dicen, lo que queda perfectamente claro es que si el TOWS hubiera funcionado, hay una palabra que repiten continuadamente, no estaríamos aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? En el accidente de Detroit, es un accidente de referencia. Hay accidentes que son accidentes de referencia por la gravedad del fenómeno y por lo que significa levantar una alarma. Se produjeron diferentes actuaciones por parte de la Agencia Federal Norteamericana de Aviación, la FAA, y también del NSTBC, que es el CIAC norteamericano. Lo que ocurre es que ninguno de aquellos elementos, porque los identificaron perfectamente, el TOWS no había operado, y al no operar el TOWS, la tripulación no fue consciente de que estaban despegando en una configuración no propia. Aquí lo que ocurrió en Barajas fue que la sonda RAT, que es una sonda que opera cuando el avión no pesa, y os informaré de lo que eso significa, cuando el avión está en el aire, entonces se actúa eléctricamente la sonda RAT para evitar que por la altitud se congele y no tenga los datos que tiene que proporcionar a la tripulación del avión. La sonda RAT se activa o se desactiva a través de un disyuntor que era el disyuntor Z29, que es el que alimenta eléctricamente a la sonda RAT. Esta sonda RAT actuaba en tierra, lo cual significa que el avión volaba. Eso es importante. En la pata izquierda del tren de aterrizaje del MD-82 hay un sensor, que es el que sabe si el avión vuela o no vuela, porque el avión pesa o no pesa. En el aire el avión no pesa. Y entonces el informe que envía a todos los sistemas
de la aeronave es el avión está operativo en vuelo o el avión está en tierra con todas las necesidades correspondientes. Entre ellas, no despegue usted si no tiene el TOWS, porque el TOWS le va a avisar de que no está configurado. Problema, que la disyuntora Z29 que alimenta la sonda RAT fue desconectada para que la sonda RAT no calentara en tierra. Y en consecuencia eso fue un desencadenante de que el avión pensaba que volaba. Y al pensar que volaba porque no pesaba, porque estaba desconectado el sensor de la pata izquierda del tren de aterrizaje, el avión con un TOWS técnicamente operativo, el avión tenía el entendimiento de que estaba volando. Y por lo tanto la tripulación no se enteró de que el avión no estaba en la situación correcta y correspondiente. Hay diferentes menciones que yo creo que vale la pena. Quisiera ser lo más breve posible. El fallo del TOWS, según dice el órgano pericial colegiado, es un fallo que obliga al avión a quedar en tierra. Si el TOWS no está operativo, o bien el TOWS está fuera de servicio, está con un fallo, inmediatamente tiene que haber una señal que te diga que eso no es operativo. Eso es la redundancia. No simplemente que tengas una alarma, sino una alarma, un aviso de que hay algo que no está operativo y no te puedes fiar de los sistemas que tienes en la cabina. Y eso es absolutamente fundamental. Por esa razón, todos los sistemas son redundantes, excepto este. Cuando se produce el accidente de Detroit, en ese momento, todas las agencias de aviación civil del mundo reciben de todos los incidentes de importancia y de todos los accidentes un rapport que les indica qué ocurre con un Boeing, qué ocurre con un McDonnell Douglas, qué ocurre con un Embraer, qué ocurre con cada uno de los modelos. ¿Para qué? Porque todas las agencias de aviación civil del mundo tienen un récord, tienen un archivo de todas las posibles incidencias que puedan ocurrir de aviones matriculados en el país correspondiente. Pues bien, ¿qué hizo Aviación Civil sabiendo que las instrucciones que habían sido dadas en complacencia escandalosa por las autoridades de navegación norteamericanas no se habían cumplido y que lo que habían determinado en diferentes circulares y recomendaciones no se cumplía y el avión seguía sin tener modificado ningún elemento que permitiera a la tripulación saber que el TOWS no era operativo? No hicieron absolutamente nada. La Dirección General de Aviación Civil no es un elemento subordinado ni colonizado por país alguno, por el constructor que fuere, sino que tiene la obligación legal de establecer que las aeronaves matriculadas a las que da licencia de operación tengan todos los elementos de seguridad correspondientes. Por lo tanto, decir es que los norteamericanos nos dieron por suficiente lo que existía, eso es inhibirse de una gravísima responsabilidad, que es la responsabilidad que tiene la Dirección General de Aviación Civil. Y en lugar de ser más concreto, me remito a los escritos donde estoy refiriendo las diferentes normativas legales españolas y europeas que obligan a la autoridad de aviación civil correspondiente a tener que responder y a cumplir su obligación de controlar que las aeronaves están en condición de seguridad. Bien, el año anterior, en Lanzarote, la compañía Mapjet, con un comandante extraordinariamente eficaz, un austríaco, Hapstedt, tuvo un incidente que se comió casi la gasolinera del aeropuerto porque salió sin configurar y porque también se operó sobre uno de los disyuntores y en lugar de resolver el problema inhibieron el síntoma. Es algo así como si yo me estuviera quemando con un fuego y en lugar de quitar la mano del fuego lo que hago es anestesiarme, me voy a quemar del todo y en este caso quemarse significa 150 muertos. Pues bien, la Dirección General de Aviación Civil al incidente de Lanzarote creó una comisión de investigación, la CIA, Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, donde tenía dos altos responsables en esa comisión aparentemente independiente, pero con dos altos responsables, que supieron perfectamente porque escucharon el testimonio de Hapstedt y sabían que en España operaban los MD-82. Y sabiendo que se había producido un acontecimiento que tenía ya origen en Detroit, con 50 incidentes más el extraordinario de Lanzarote,
que les diría que la Santísima Providencia intervino a pesar de no creer yo en ella, porque si no hubiera habido, el primer accidente hubiera sido Lanzarote y no Madrid, no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Y el propio órgano colegiado, el propio órgano pericial colegiado, dijo que tenía que haberse retirado la licencia de operaciones del avión, que no se le debería haber dado la licencia. ¿Qué es lo que se planteó? Lo que se planteó permanentemente es que, a pesar de que el diseño del TOWS, como dicen, está clasificado como un no-go, que no se puede iniciar el vuelo si no está operativo, pues aplicando, yo le diría, criterios absolutamente inadmisibles, no hicieron frente a un riesgo notorio y evidente y siguieron manteniendo la licencia. Y les diré algo peor. Después del accidente de Spanair, tampoco se modificaron los criterios de seguridad para que fueran redundantes los sistemas TOWS en los aviones MD-82, por lo menos en España. Únicamente se planteaban operaciones de control de la operatividad del TOWS, a pesar de que reconocían que después de controlar si el TOWS estaba operativo, podía fallar en el despegue y no se iban a enterar. Y uno pregunta, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Pero de qué responsabilidad de la Administración? ¿De qué irresponsabilidad, mejor dicho, estamos hablando? Pues de una absoluta irresponsabilidad, en mi criterio, que la expongo en todos los sucesivos escritos, y que significa que actuaron de una manera puramente mecánica, estampillaron lo que se les puso, y santas Pascuas, y aquí paz y allá gloria. Y gloria, desde luego, para las víctimas de aquel vuelo. Yo recuerdo dos palabras, dos menciones que hicieron los peritos. Los peritos, que hicieron un gran trabajo, decían: el TOWS no funcionó y eso sí es la causa, su no funcionamiento dio origen a este accidente. Si el TOWS hubiera funcionado o avisado de la no función, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y reiteradamente, de forma reiterada, dicen que debería haberse retirado la licencia o no haberse concedido, a pesar de que se mantuvo de manera continuada, reiterada. Así que cuando yo he escuchado que han venido la Administración y se han llamado andana y han dicho que todo era reglamentario, sencillamente es no contemplar cuáles son sus obligaciones de acuerdo con la normativa legal. Hay también otros elementos que son incidentes en la cuestión. Son elementos que yo creo que son muy importantes y les mencionaré. El informe pericial del sindicato de los dos peritos, los tres peritos del Colegio Oficial del Colegio Oficial de Pilotos de Líneas Aéreas habla de algo que yo creo que es extraordinariamente importante y que afecta también a McDonnell Douglas y también a la Dirección General de Aviación Civil. Está diciendo los peritos correspondientes: desde que se implantaron las normas comunes de concesión de licencias de técnicos de mantenimiento en Europa, Reglamento 2042 del año 2003, la DGAC española no cumplió con los requisitos estipulados por la Comisión Europea hasta el año 2009 para la conversión de licencias de los TMAs. Página 49 del informe. Página 51. Es decir, los aspectos relacionados con el TOWS del MD-82 se encuentran dentro de las limitaciones establecidas por EASA para los técnicos de mantenimiento españoles. Queda demostrado que existían deficiencias en la formación de los TMA en sistemas digitales y que estas deficiencias solo se subsanaron en el año 2009 con los exámenes correspondientes. Recuerdan la fecha del accidente, ¿verdad? Seguimos. La Agencia Europea determinó que las discrepancias encontradas en el proceso de conversión de licencias de TMAs en España se consideraban graves y suscitaban problemas de seguridad si no se corregían cuanto antes. De hecho, un mes después del accidente del JKK 5022, la EASA aún no conocía aspectos claves del proceso de conversión de licencias. Así que cuando viene aquí la Administración y explica lo magníficamente bien que funcionaba la DGAC, yo me remito a los informes periciales correspondientes. Y hay otra responsabilidad que es de McDonnell Douglas, en mi criterio, y de la DGAC. Y es el siguiente. Son los manuales de mantenimiento. Todos los aviones tienen una especie de, yo diría, de código o de un listado de cuáles son las incidencias que se pueden producir. De hecho, los pilotos en un libro colocan la incidencia que tiene que ser respondida por el TMA y si la incidencia permite el vuelo se produce y si no lo permite porque la MEL
que es la lista de equipo mínimo que permite la operatividad de un avión, no te lo da, entonces el avión tiene que quedar en tierra. Es un no-go, es un no salir. Es determinante, con independencia de los intereses de la compañía o los intereses de la Dirección General de Aviación Civil. Pues bien, los manuales de mantenimiento, según dice el órgano pericial colegiado, adolecen de defectos o carencias que en el caso del accidente han formado parte de la cadena de circunstancias que conducen al mismo. Es lo que yo les hablaba del queso de raison. Los manuales de mantenimiento denominan incorrectamente al CB7Z29, favoreciendo que se afronte de manera incorrecta la resolución de la avería. El personal de mantenimiento no se percata de esta deficiencia y no la notifica como está obligado. Y dice algo que es muy importante. No existe en los manuales de Boeing, es McDonnell Douglas actualmente, Boeing, procedimiento de troubleshooting, que es la contestación, en términos aeronáuticos, un troubleshooting es la contestación a un problema, norma de actuación ante avería para actuar ante la avería señalada por la tripulación, que es que en tierra el avión vuela, el avión está con el rat en caliente. Y observen lo interesante, cada TMA de Spanair adoptó una decisión diferente en las 3 últimas ocasiones que se produjo la avería. ¿Por qué? Porque el manual no es correcto y el defecto del TOWS y la falta de procedimiento de troubleshooting en avería debería haber sido detectado por la autoridad, la DGAC, que no rectificó los errores, lo aprobó todo. Esto me lo dijeron a preguntas mías en la ratificación del 22 y 23 de mayo de 2011. Y termino con algo más. Si van ustedes al aeropuerto de Barajas, verán ustedes que en las dos pistas donde se produjo, son 2 pistas paralelas, el accidente, la 36L y la 36R, right and left, hay un satélite en cabecera casi al principio de pista. Es un satélite de bomberos. Ese satélite de bomberos, entre el satélite y donde se produjo el accidente, que es una segunda vaguada, ahora hay 2 magníficos puentes que permiten a los bomberos acudir inmediatamente al lugar donde se pueda producir, en ese espacio, un accidente. ¿Qué ocurrió el día del acontecimiento? Que no había puente. ¿Qué tuvieron que hacer los bomberos? Tuvieron que salir paralelos a pista, romper las vallas, volverlas a romper y entrar por cabecera de pista. Y recuerden ustedes que hay un médico que sabe de lo que habla, que dijo: tardaron en atenderme más de 30 minutos, y le preguntan ¿por qué? Porque sé lo que tarda un barotrauma en producir los efectos correspondientes. Bien, miren, al final la culpa lo tuvieron los TMAs. McDonnell Douglas, Boeing, no. La Dirección General de Aviación Civil, limpia de todo pecado. El Ministerio de Fomento, virginal. Siempre al final se rompe el eslabón por la parte más débil. A Dios gracias, no imputaron al final a los TMAs porque hubiera sido el final del escándalo. Muchas gracias. Iniciamos la intervención de los grupos. Por el Grupo Mixto, señora Brama. Gracias, señora presidenta. Don Javier, nos da usted moral a esta comisión, ¿no? Porque es que la última comparecencia, pero es un resumen de las anteriores, y yo tuve la oportunidad de intervenir en el 2009, en el 2012 en este Congreso de Diputados. Como decía el anterior compareciente, dice, no se han identificado incidencias de seguridad. ¿No qué? El anterior compareciente, que no se habían identificado incidencias de seguridad, pero lo que quiero decir es que al final, usted que los conoce y yo que conozco a tantas personas afectadas que perdieron tanto, a los padres de los pilotos, lo que más duele no es la muerte, sino el pensar que todo pueda seguir igual y que ni siquiera esa experiencia haya servido para mejorar la seguridad y que no vuelva a pasar. Que era el gran consuelo que tienes, no solo saber qué pasó realmente, sino saber también que los errores que se cometieron están corregidos y están asumidos, y esto pues por ahora no es posible, porque aquí no se trata de buscar culpables. El tema judicial está como está, el tema civil está como está, la compañía de seguro es un accidente aéreo, sino se trata de saber lo que pasó y saber que tenemos corregidos los errores que se puedan corregir. Yo me voy a limitar a hacerle 5 preguntas. Además, lamento que no me pueda quedar hasta el final porque tengo otras cosas de mi comisión de investigación de la crisis financiera, pero sí voy a seguir muy atenta toda su intervención. Creo que hoy hubiera sido más factible darle a usted las 3 horas, nos contara todo y seguramente hubiéramos aprendido más que haciéndole preguntas, pero le voy a hacer 5 preguntas. La primera, usted como abogado del CEPLA,
¿Cree que el titular del juzgado contó con medios especializados suficientes para hacer la investigación que le asignaron al estar de guardia el 20 de agosto del 2008? En el momento del accidente es un accidente de tal magnitud que no hay juzgado en España que sea capaz de hacerle frente. Yo lo que le puedo decir es que el órgano pericial colegiado me pareció un órgano pericial competente hasta el punto que, en lugar de yo, lo hice incluso, y le repito, porque yo pretendí ser exquisitamente neutral en algo que no era defender intereses sectoriales de mis clientes. Estaba tratando de llegar al fondo de lo que pasó para evitar que volviera a suceder. Y por eso verá usted que en todos mis escritos casi no menciono a los peritos del COPAC, que son extraordinarios. Ariel Chocrón, Juan Carlos Lozano, magníficos peritos, extraordinarios peritos. Menciono los del juez. El juez tuvo una magnífica apoyo pericial y, sinceramente, una CIA-IAC notoriamente mejorable. Porque si lee usted el informe de la CIA-IAC, pues resulta que allí no pasó nada, que todo era correcto y que hay que ver lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Por eso, ahí va mi segunda pregunta, que si creía usted que la CIA, dependiente de la subsecretaría del Ministerio de Fomento, cuenta con recursos para afrontar una investigación del calibre del vuelo JK 5022. Mire usted, un vehículo se compone para que llegue a buen puerto de dos cosas: que el motor funcione y que el piloto quiera llevarlo, ¿no? Entonces, si tiene usted un buen vehículo y el piloto es un desastre, pues no lleva a ninguna parte. Si lee usted las conclusiones del informe de la CIA-IAC, que permanentemente dice que todos los requisitos técnicos se producían y que allí en realidad todo estaba correcto, pero eso lo compara usted con lo que dice el COPAC y con lo que dice el órgano pericial colegiado y lo que dice la realidad, que se llama Lanzarote, que se llama Madrid, que se llama Detroit, que se llaman 50 incidentes y accidentes, que se llama que una cabina, que un TOWS que está inoperativo y que no es redundante es un no-go, y en cambio era un go permanente para la Dirección General de Aviación Civil, y por lo tanto casi uno lo que piensa es que estos son una especie de catástrofes bíblicas ante las cuales uno no puede otra cosa que hacer que rezar. Y yo lo de rezar me parece muy bien, pero me parece mucho mejor evitarlo. Mi tercera pregunta es, ¿cree usted que la SEAC es independiente y si puede compararse con la independencia de cualquier órgano de investigación reconocido a nivel internacional? Pues mire usted, la CIA-IAC, mi fe en la independencia de la CIA-IAC es, ¿qué quiere que le diga yo? No sé, perfectamente descriptible. No me remito a mi fe, me remito a la realidad. Yo cuando leo el informe de la CIA-IAC, que en último término es lo que me importa. Primero, si estaban investigando Lanzarote, ¿por qué Aviación Civil, que tenía dos altos responsables en la CIA-IAC de Lanzarote, no tomó nota de la extraordinaria, importantísima declaración del comandante Hapstead, que estaba diciendo todo lo que ocurría y que era Detroit, 151 muertos y 50 incidentes con el TOWS no operativo, sin que la tripulación se enterara? ¿Qué hicieron cuando se enteraron de que había pasado algo muy importante, que no tuvo trascendencia, en Lanzarote, y permitieron que seguían operando a las aeronaves de ese modelo sin retirar la licencia y sin exigir que se cumpliera un principio fundamental, que es la redundancia en los sistemas de avisos y de alarmas? Pues mire usted, ¿qué quiere que le cuente? Si esto es una CIA-IAC, que venga Dios y lo vea. Me quedan solo dos preguntas. ¿Cree usted que pasados 10 años la seguridad en el transporte aéreo en nuestro país ha mejorado o cambiado sus estructuras para hacerlo más eficiente y segura? La virtud de la jubilación significa la renovación. Y como yo tengo la confianza de que la Senectud haya creado una nueva generación de personas en aviación civil, mi confianza es puramente cronológica, no institucional. La última pregunta. La directora de AESA, en su comparecencia el pasado día 5 en esta comisión, dijo que la supervisión la realiza la propia compañía aérea y que la agencia realiza encomiendas de gestión y contratos de gestión con SENASA. En 2008 habían 2 inspectores de vuelo y, como sabe, el certificado de aeronavegabilidad del avión se prorrogó del 22 del 7 del 2008 al 22 del 8 del 2008. ¿Cómo considera el avance
de la supervisión e inspección en España, que sean las propias compañías aéreas las que se supervisan a sí mismas, quedando relegado el papel de AESA a inspeccionar los procedimientos documentales, pero no las inspecciones en vuelo? La contestación es la misma pregunta. Imagínese usted que la agencia más importante de transportes por carretera de España sea a la vez la responsable de la vigilancia del cumplimiento del Código de Circulación. 1. 2. Ley de Navegación Aérea 48/1960 de 21 de julio. Compete al Ministerio de Fomento extender el certificado de aeronavegabilidad de las aeronaves civiles y determinar e inspeccionar para su aprobación las pruebas tanto respecto a la aeronave en su conjunto como cada uno de sus elementos. ¿Qué es lo que dice el órgano pericial colegiado? No se debería haber dado o mantenido el certificado de aeronavegabilidad. Debería haberse retirado el certificado por la autoridad española, por la DGAC. Sinceramente, vaya funcionario el que vino aquí el otro día. A mí me abochorna, no le digo más, sobre todo cuando hay muertos. Aquí no estamos hablando de responsabilidades burocráticas, sino de algo muy serio que es la vida de la gente. Muy serio. Y si no se es capaz de asumir, lo que tiene que hacer uno es irse a otro lugar, pero no mantener el puesto. Artículo 5, apartado H. La verificación y control del cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad aérea en relación con el diseño, mantenimiento y uso y operación de aviaciones civiles es el Ministerio de Fomento. Artículo 8. El director general de Aviación Civil aprobará en el ámbito de la aviación civil disposiciones de carácter secundario y de contenido técnico que completen, precisen y aseguren la más eficaz aplicación de las normas. Reglamento 2042/2003 de la Comisión Europea. Óigame, hasta la náusea. O sea, ellos son estampilladores. Ellos están colonizados por los norteamericanos, brasileños, canadienses, alemanes, franceses, para que cada avión que le llegue con los requisitos correspondientes simplemente hay que ponerle un tampón. Para eso se tiene una dirección general de aviación civil. Y hay algo que ha dicho usted que es importante. La inspección de técnicos. 2. ¿Por qué se externaliza? Ese es uno de los grandes problemas. Cuando resulta que la Dirección General de Aviación Civil no crea nuevos técnicos, nuevos inspectores de vuelo del Estado, que son independientes, que son funcionarios, que no dependen de nadie, y de ellos, de uno de ellos, no quiero extenderme acá, pero tengo una muy amarga experiencia personal de él, con una profunda frustración por mi parte también. Le juro, era estrellarse contra un muro y ver cómo al final la culpa la tenían 2 mecánicos y todos los demás eran virginales y puros y habían cumplido con los reglamentos, pero por lo que se ve, la ley de navegación aérea ni se la habían leído, Tienen la responsabilidad de comprobar los elementos de seguridad de una aeronave y cuando dan el certificado de aeronavegabilidad es que la aeronave está segura, no que el fabricante la declara segura. Para eso suspendemos la Dirección General de Aviación Civil y nos gastamos el presupuesto en otras cosas más interesantes. Sanidad, educación o, ¿qué le digo yo?, un buen entrenador de fútbol que nos evite haber perdido la eliminatoria. Es una vergüenza. Pues muchas gracias, señor Nar. Me va a disculpar, pero voy a seguir muy atenta después. Mañana veré su intervención y estoy segura que si esta comisión necesita en cualquier momento hacerle alguna consulta por escrito, se las haremos llegar. Muchísimas gracias. Se lo agradezco de verdad. Muchas gracias, señora Orama. No está el portavoz del PNV. Volvemos al Grupo Parlamentario de Izquierda Republicana. Señor Loris. Sí, gracias, señor Nar, por su presencia, sus palabras. La verdad es que hasta ahora la comisión ha sido... yo no soy responsable de nada o no me acuerdo de nada. Los 2 ejes que hemos escuchado son estos. De hecho, la comisión es el resultado del tesón de la Asociación de Familiares, del enorme tesón. Sí. Les tengo un enorme respeto. Es así. Para un diputado de Girona, que hace poco más de 2 años está en este Congreso, tenía un vago recuerdo del accidente que nos golpeó a todo el mundo, pero poco más. Luego hablas con los afectados, tenemos esta comisión y no me cabe en la cabeza la enorme frustración que ellos han sufrido y usted mismo, cuando plantea una serie de hechos, siempre controvertibles,
pero muy claros, que no he encontrado en la documentación elementos que los cuestionen, sencillamente los obvían, y este es para mí lo más importante de esta comisión, volver a dar voz a aquellas voces que quedaron acalladas y que no solventaron ninguno de los problemas que provocaron el accidente y posteriormente, ¿no? Además, usted tiene una experiencia importante como abogado de SEPLA y, por tanto, no solo conoce este hecho. Y aquí mi primera pregunta. Con sus conocimientos, con los casos que ha llevado, con el asesoramiento, ¿conoce algún informe del CIIAC que vaya a los hechos y no solo a culpabilizar mecánicos o pilotos? ¿Ha hecho algún informe que realmente vaya más allá? ¿Tiene conocimiento? Mire, cada informe tiene sus causas y en ocasiones los informes exculpatorios o que aparentemente determinan pues que no hay responsabilidad son correctos, no se trata de diabolizar. Pero es que en este caso, si usted le echa un vistazo al informe de la CIIAC, es llorar. Es absolutamente llorar. Vayan ustedes a las conclusiones del informe y de lo que sacan en conclusión es lo siguiente, que los TMAs, que los pilotos. Y después hay dos causas concurrentes de escasa importancia. En fin, ¿qué le digo? Es la guinda de la tarta, que el TOWS no funcionaba. Ya está. Pero es que está clarísimo que el TOWS tiene que o funcionar o decir que no está operativo. Tiene que advertir de la no operatividad en el caso de que esté fuera de operación, porque es un no-go, es un no salir. Entonces, ¿cómo diablos unos profesionales tienen el cuajo de presentar este informe donde la culpa la tienen los pilotos y los TMAs y donde hay unas causas concurrentes como factores contribuyentes? Factores contribuyentes, ¿qué quiere que le diga? Pues no sé, pues la temperatura ambiente, que era San Isidro ese día, vaya usted a saber. La ausencia de aviso de la configuración incorrecta, que no alertó a la tripulación, pero bueno, no tiene mayor importancia, y la inadecuada gestión de los recursos de la tripulación, en fin, cosas secundarias. Cuando lo esencial, lo fundamental, es que el avión no tenía los avisos suficientes para advertir que un no-go era un no-go y que, por lo tanto, el avión pensaba que volaba cuando estaba en tierra, porque en la pata izquierda del tren de aterrizaje el sensor de peso no operaba porque se había eliminado un disyuntor y, en consecuencia, el avión estaba bien equivocado y por eso el TOWS no funcionó y el TOWS no dijo estoy inoperativo. Muchas gracias. La verdad es que el informe del CIIAC fue determinante. Fue determinante. Todo hace pensar... ¿Me deja ser prudente? Sí, pero pues eso, es que prudente. se explica, y aquí nos lo dijeron dos altos responsables la semana pasada, que es un órgano independiente, fuera de toda sospecha. Yo me imagino un juez que le llega el informe de CIIAC con toda esta parafernalia de, oigan, esto es el no va más, son gente súper competente, yo soy un juez profano en temas aeronáuticos, ¿y qué me voy a creer? ¿Qué me Pues voy a mire creer? usted, Yo pienso que esto es fundamental para ver la magnitud de la tragedia y el por qué llevamos 10 años así. El juez había dicho, y en uno de mis escritos lo reflejo, que iba a hacer caso fundamental a el órgano pericial colegiado, al OPC. Siempre yo lo refiero por OPC. Si le digo la verdad, cuando yo lo vi y lo leí, me pareció impropio jurídicamente. ¿Por qué? Porque los peritos del juzgado en principio son independientes y fiables, porque no están, dijéramos, afectados por intereses de las partes. Por lo tanto, prima facie es correcto. Pero lo que uno no puede decir es solamente me voy a creer a esos peritos y no a los demás. Pero resultó que el órgano pericial colegiado era muy bueno. Y fue tan bueno que yo, en ese afán de ser lo más neutral posible, porque, repito, el objetivo que tenía como abogado encargado por las familias es
que no se produzcan más estas situaciones, no defender a los pilotos, sino que no se produzca más, utilicé, y verán que en todos mis escritos es OPC, 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 que coincide absolutamente con el COPAC, pero misterios de la ciencia, no con lo que dice la CIA-IAC. Y entonces uno se pregunta, si la CIA-IAC conocía el incidente Lanzarote, ¿por qué no lo aplicó para evitar el accidente en Madrid? Sin duda, por esta razón pienso que la asociación ha sido tan tenaz. Sí. Porque los interrogantes eran tan grandes que Le digo la verdad, yo no tengo ninguno. Bueno, yo no tengo ningún interrogante. Ojalá. Afortunadamente. Cuando hay duda, hay esperanza. Yo tengo una profunda desesperanza. Sí, incluso desesperación en muchos casos, sin duda. Sí, pero no me rindo. Otra pregunta. ¿Qué opina que en España solo tuvieran 2 inspectores de vuelo en 2008 y que en 2018 se haya avanzado tanto que se ha dicho que sean una cierta autogestión de las compañías aéreas las que hacen estos procedimientos? Quiero que insista, ¿considera este sistema seguro? ¿Cuál cree que es la función primordial de AESA y de la DGAC en la actualidad? ¿Usted conoce algún conductor que se multe a sí mismo por aparcar mal? Sería difícil encontrar alguno, sí. No conozco a nadie. Yo me declaro culpable de no multarme a mí mismo cuando aparco mal. Por lo tanto, la contestación es la que hay. ¿Por qué no hay inspectores del Estado? ¿Por qué no hay? ¿Por qué se externaliza? ¿Y por qué la externalización, que además es inevitable? Vamos a ver, si uno quiere externalizar tendrá que hacerlo en las personas que conozcan. ¿Y quiénes son los que conocen? Los profesionales. ¿Y quiénes son los profesionales? Los que han tenido profesión. ¿Dónde han profesionado? ¿Dónde la había? ¿Dónde? En las compañías. Entonces esto es un círculo glorioso, que algunos le llamarán virtuoso, yo le llamo perfectamente vicioso. Y esto es lo que hay. Entonces, a ver si nuestro ministerio, cuya vida Dios guarde muchos años, pues empieza a darse cuenta de que es importante la gestión por funcionarios y la externalización no es precisamente siempre la mejor de las soluciones, sobre todo en los casos donde la externalización significa que quienes van a mirar lo que está pasando son los que han estado trabajando en las compañías que ahora inspeccionan. Y eso no hace falta ser un lince para darse cuenta del resultado. Una pregunta. Hace un rato, el director general de AENA, hasta el 2008, un mes y medio antes del tema, tenía muy poca memoria, ha pasado 10 años, pero en cambio tenía mucha para asegurar que los aeropuertos españoles son, no he dicho serán, súper seguros, que se destina mucho dinero. Y yo me he encontrado, iba a hacer una pregunta retórica, no sé si conocía, seguro que lo conoce, el informe del OACI de julio de 2010, que dice que nuestro país en investigación de accidentes está por debajo, 2010, de Mali, Nigeria, Cuba, por tanto muy alejados de nuestro entorno. Y le hago la pregunta, ¿cómo calificaría que la CIA-IAC, a pesar del grave siniestro de este vuelo, 2 años más tarde de lo ocurrido, continúe situándose en el ranking más bajo de 191 países que conformaban este modelo? Es decir, ¿cómo es posible que se nos diga, gente con poca memoria, que la seguridad es fantástica, cuando habían informes fehacientes que decían, no se investiga bien, no es verdad, ¿no? Mire, hay veces que ciertas comparaciones le llevan a uno al esperpento. Y le digo con franqueza, decir que estamos por debajo de Mali es absolutamente disparatado, aunque lo diga la Santísima Trinidad. Entonces, no. Sobre todo porque es que en Mali no hay CIA-IAC propia, es ASECNA. Es una compañía francesa que se encarga de la gestión y de la seguridad de aeropuertos perfectamente mejorables. Me conozco mucho los aeropuertos africanos y le puedo asegurar que es realmente una aventura interesante. Es una especie de Indiana Jones obligatoria en ocasiones. Los aeropuertos españoles son muy seguros, están muy bien diseñados. El aeropuerto de Barajas, con independencia del defecto gravísimo, que yo me refiero respecto a las 2 cortes que había entre las 2 pistas, que impidió que llegaran inmediatamente los bomberos, es un aeropuerto que tiene todas las condiciones, no ya Barajas,
la mayoría de los aeropuertos. Hay algunos aeropuertos donde realmente, les diría, cuando coge viento racheado lateral en Sondica, que es un lugar donde yo voy con una cierta frecuencia, uno termina encima de Jolaseta de te desplaza lateralmente y es peligroso. Hay algunos que son problemáticos. El problema que tenemos en España, pero vamos del lugar, es una multiplicidad de mini aeropuertos. Es un minifundio de aeropuertos donde cada califa local tiene su fielato aeroportuario. Y eso es un disparate. Pero esto es otra historia. El minifundio aeroportuario es otra historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señoría, por el Grupo Ciudadano. Señor Navarro. Señor Navarro. Sí. Muchas gracias, señor Nat. Usted ha hecho su explicación, del mismo modo que sus escritos, sobre el modelo del queso suizo de James Rison, que es muy visual. Establece que la seguridad de una organización se estructura en una serie de barreras, como si fueran lonchas de queso, que pueden tener agujeros o fallas, pero que cuantas más barreras hay y menos agujeros tiene, más segura es la organización, porque el accidente o el incidente se produce cuando hay agujeros en todas ellas y quedan alineados. Pues digamos que por ahí se desliza el accidente. Entonces, en su relato ha descrito estas lonchas y me gustaría hacerle las preguntas sobre ellas. Aparte de la primera, el posible el fallo humano que hiciera que los pilotos despegaran sin tener la configuración adecuada, de lo que ha contado la loncha, permítame que siga con el símil, más importante es la del TOWS, porque los pilotos despegaron sin ser conscientes de que partían sin esa última línea de defensa. Es así, ¿no?, lo que he entendido. Sí. Esta es la pregunta. Sí. Claro, ya hubo, bueno, termino con esta loncha. Y hubo accidentes, uno muy grave, el de Detroit, y una serie de incidentes, básicamente con el mismo problema, pero uno tan cercano en el espacio y el tiempo como el de Lanzarote. Y no he entendido bien, la CIAC no lo registró esto. Sí, la CIAC, lógicamente, cada vez que se produce un incidente o un accidente, se crea una comisión de investigación para ver qué es lo que ha ocurrido, requerir responsabilidades, pero sobre todo para establecer parámetros de seguridad. O sea, la aviación es el medio más seguro en el mundo de transporte de largo. Lo que ocurre es que cualquier accidente de aviación generalmente es fatal porque estamos actuando sobre un medio aéreo donde el golpe es definitivo. Claro que hubo una CIAC. El problema es que tardaron mucho. Pero yo no me remito a que cuando se produjo el accidente de Madrid todavía no había el informe CIAC Lanzarote, lo cual es bastante sorprendente porque, caramba, en un año, no digo yo que en 10 minutos se haga un informe, pero en un año hay suficiente tiempo para realizarlo, sobre todo porque estamos hablando de una operación sobre un modelo con unos mecánicos, con un que ocurrió en el transcurso del despegue y previo al despegue, y con un piloto que te va a contar más lo que son las dos incidencias, que es la caja de voces y la caja de operatividad, de la caja de operación, lo que llama la gente la caja negra, pero que en realidad son dos. Y uno se pregunta por qué tardaron tanto, pero es que hay algo mucho más grave. Es que a Hapstead, al comandante Hapstead, que era el comandante de Mapjet, que es quien sufrió el incidente y lo resolvió, ya lo explicó, que salió no configurado y no tuvo el aviso TOWS, o sea, Detroit. Y ante eso, con dos altos miembros de la DGAC dentro de la CIAC de Lanzarote, esos dos señores, pues por lo visto estaban en cosas extraordinariamente importantes y no les pareció importante explicar a la DGAC que existía una compañía española llamada Spanair que operaba con el MD-82, que tiene menos potencia que el MD-83, que gracias a esos motores más operar en despegue a nivel de mar pudieron salir del problema, que eso era una alarma absoluta, fundamental. Por lo tanto, no era necesario el informe CIAC, porque ya no sabían lo que había ocurrido. Y por lo tanto, un elemental sentido de la responsabilidad. Es decir, mire, acabamos de escuchar el informe del comandante Hapstead, que dice esto, que es Detroit, están operando aviones MD-82 en España, bastantes. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque Lanzarote es el segundo Detroit
y que no haya un tercero, que fue Madrid. Por lo tanto, de verdad le digo, el que se esconda diciendo que todavía no haya informe CIA Jack Lanzarote me parece de una hipocresía repugnante, porque aquí hablamos de muchos muertos, ¿eh? Entonces, en este caso, en esta loncha del Tous, que estaba agujereada al no tener ese sistema redundante, si hay que buscar responsabilidades, no por aplicar la antorcha, sino por ver dónde se tendrían que hacer las acciones de mejora, entiendo que sería, por un lado, la Dirección General de Aviación Civil, que no tomó nota de los incidentes previos, y por otro lado, la CIA Jack, que ni había aún emitido el informe de Lanzarote ni había hecho caso de esta declaración del comandante del vuelo de Lanzarote. Mire, como diputados que son ustedes, yo lo que les digo, y no exijan, requieran del Ministerio que las comisiones de investigación sean efectivamente efectivas, que las inspecciones sean verdaderamente inspecciones, que no externalicen el servicio de inspección, que no lo privaticen, que no lo coloquen en manos de las compañías de forma objetiva, aunque sea una tercera compañía, que creen inspectores de vuelo y del Estado, que son fundamentales porque son fiables, y que tengamos una dirección de aviación civil que sea no simplemente estampilladora burocrática, sino que sea efectiva y que cumpla su función, que es la función de conocer, exigir y requerir los requisitos de seguridad en las aeronaves. Lo que les puedo decir es que el TOUS ahora es obligatorio que sea redundante. Entonces, esto es algo importante. No hay avión que opere en España con un TOUS no redundante. Pero ha habido los muertos de Madrid. Y el problema no son los muertos de Madrid. El problema es que no sabemos en qué situación están las inspecciones. Por cuanto, hasta ahora no ha pasado nada. Pero hasta Spanair Madrid tampoco había pasado nada, ¿eh? Y sí habían pasado 50 incidentes más Detroit, más Lanzarote. Entonces, el tema es que el Ministerio tenga una efectiva competencia inspectora, efectiva, y no simplemente metafísica, filosófica, burocrática. O sea, que no se produzca el escándalo Spanair. La siguiente línea de defensa, la siguiente loncha de la que le quería preguntar, que aparentemente también tenía agujeros, puesto que, por un lado, el TOUS no era redundante, pero aparentemente, además, el TOUS había sido desactivado por los problemas con la sonda RAT, es el de la formación. Usted ha hecho también referencia al informe de COPAC, que ya detecta estos problemas que no serían solucionados hasta un año más tarde. Entiendo que aquí también, si se tratara de buscar responsable en el sentido de quién tendría que hacer las acciones de mejora, también sería Aviación Civil. El Ministerio. Yo le diría algo. De mi experiencia, de mi conocimiento, los TMAs españoles son francamente buenos. Francamente buenos. Y lo que es los pilotos en España están acreditadísimos y los buscan en todos los países del mundo. El material humano es excelente. Otra cosa es cuando llegamos a las puertas del Ministerio. La siguiente loncha con su agujero hace referencia a los manuales. Ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que ante errores similares se habían dado 3 distintas respuestas a un mismo problema. Esto parece indicar que los manuales no estaban lo suficientemente claros sobre cómo solucionar este problema de calentamiento de la sonda RAT o eso. Es así, ¿no? Yo me remito al informe COPAC, que habla precisamente de esta cuestión, y le reitero, el objetivo que teníamos era buscar la verdad de lo que había ocurrido y que no se produjera nunca más. En consecuencia, el problema es que lo que se llama en términos técnicos el troubleshooting, la contestación a un problema, estaba mal respondido, mal estructurado en los manuales de McDonnell Douglas. Y eso es lo que dicen los peritos, y a ellos me remito. Pero claro, le reitero, es que si lo que tenemos es un servicio burocrático de estampillado, con un director general al frente y gente muy importante que son los responsables de nuestra seguridad, pero que lo único que hacen es ponerle un sello encima de lo que les llega de McDonnell Douglas, ¿para qué los queremos? Ellos tienen la obligación de comprobar que los manuales tienen la adecuación suficiente.
Esa es su responsabilidad legal, ley de navegación aérea. Pero no lo hace. En este caso, y así lo dicen. Y así lo dicen. Cuando yo les hice las preguntas en la ratificación, en el informe oral, en el acto de ratificación del informe pericial, me lo dijeron de una forma clara. Y había que verles la cara a los peritos. Los peritos estaban yo les diría, tan dolidos como yo. Si al final aquello era evidente, lo que a uno le sorprende es que un juez que dice me voy a fiar de mis peritos, después no se fía de ellos. Porque si hubiera seguido lo que sus peritos y el COPAC, pero los suyos decían, pues no hubiera quedado en mi criterio el expediente en blanco, porque es que lo escandaloso del tema es que de esa situación, con todas las deficiencias que hemos ido señalando, no tiene la culpa nadie. Es, yo le diría, una especie de catástrofe inevitable, es algo de los hados. Nadie sabe por qué y sucedió. Pues sabemos por qué. Y hay responsabilidades, en mi criterio, que son las que determinan los informes periciales. Pero además de informe tiene que haber voluntad. Yo creo que me ha contestado entonces, dentro de este esquema de ver a quién en cada una de las líneas de defensa le corresponde la responsabilidad de que no exista el agujero. En este en concreto es por una parte el fabricante y por otra a Aviación Civil que no lo... Y ya termino con esto, Presidenta. Una última loncha, línea de defensa tal vez menor, que son las listas de comprobación. Parece... bueno, el informe también, el de la CIAJAC lo comenta, todos tenemos sesgos cognitivos, que hacen que sea recomendable que aquellos asuntos críticos vayan en cabecera de la lista de comprobación, cosa que no ocurría en este... Sí, pero de los informes periciales eso era algo mejorable, recomendable, pero no era la madre del asunto. O sea, el tema no es que el TOWS aquí o allá y se pudiera comprobar en tal o cual lugar, sino que, es más, si hubieran colocado el TOWS en su sitio, también se hubiera producido porque el avión volaba, aunque estaba en tierra, porque se había inhibido el sensor de la pata izquierda del tren de aterrizaje y, por lo tanto, el avión pensaba que estaba en vuelo. Y si está en vuelo no tiene que estar configurado. Por lo tanto, el TOWS funcionaba bien no funcionando porque el avión volaba. Pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señoría. Por el grupo Unidos Podemos en Común Podemos Marear, el señor Vila. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señor Nat. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por su intervención. Ha sido muy clara, muy didáctica, nada que ver con las anteriores, que a mi juicio también han sido vergonzosas, y creo que eso es de agradecérselo, y así lo hago. Como le decía antes, y le vuelvo a decir ahora, hemos podido conocer su trabajo como abogado del SEPLA, en concreto en este caso, a través de los escritos que ha presentado al Juzgado de Instrucción número 11. Para mí están siendo de gran ayuda para entender toda la cuestión, que es compleja, y bueno, pues me están sirviendo de ayuda, porque está muy bien explicado dónde están las fallas y dónde están los problemas y quiénes tienen las responsabilidades, más allá de lo que diga la CIAJAC, y muy útiles, especialmente me han resultado uno del 2009, de junio de 2009 y uno de diciembre de 2011, que es un recurso en el que usted pide la imputación, además de muchos responsables de la Dirección General de Aviación Civil y también del fabricante, cosa con la que yo estoy de acuerdo y me parece bien. Lástima que se quedara en... El juez no estaba. En nada. El juez no estaba de acuerdo. Efectivamente. Bueno. En esos escritos, además, usted se ve que es un firme defensor de la teoría del queso Gruyère, que estamos hablando de James Rison. Nosotros también, principalmente porque compartimos la hipótesis fundamental que viene a decir que una catástrofe aérea se inicia en las decisiones de las más altas instituciones del Estado a través de decisiones políticas que son las que marcan la diferencia entre lo seguro y lo probable. Bien, como yo le decía, me voy a referir a estos dos escritos. Ha explicado usted también el asunto, que igual algunas de las preguntas son redundantes con cosas que yo he dicho. Bueno, pues le pediría que insistiera, ¿no? Bien, usted en los escritos básicamente dice que el fallo, o sea, que la principal causa del accidente está en el TOWS y en que ese TOWS estaba operativo, pero porque el avión estaba equivocado, porque se había quitado el disyuntor y tal. A mí me gustaría, la pregunta es si podría explicar por qué es tan determinante ese fallo del TOWS en el accidente, o dicho de otra manera, ¿es habitual o relativamente habitual el error humano dentro de la seguridad aérea, dentro de la aviación civil?
Y si eso es así, claro, entiendo que la importancia de las alarmas para avisar a la tripulación. ¿Y qué grado de responsabilidad le atribuye a la Autoridad Aérea Española, a la Dirección General de Aviación Civil, en la existencia de, siguiendo con la teoría del queso Gruyère, de esta falla latente? Vamos a ver, no se trata de que los pilotos sean unas personas deficientes, irresponsables y ligeras que lancen el avión en vuelo y ya me avisarán de lo que sucede. Lo que se tiene es una constante de determinaciones que pueden afectar de manera decisiva la seguridad en vuelo. Pues que uno tiene un motor que resulta que calienta excesivamente, que, bueno, diferentes incidencias y, entre otras, de una manera determinante, hasta el punto de que sin operatividad no puede hacerse funcionar el avión, no puede ponerse en vuelo, es el TOWS, que es el sentido de la alarma. Ciertamente, si los pilotos hubieran configurado el avión, no hubiera pasado nada. Por mucho que la RAD calentara, dejara de calentar, etcétera, etcétera. Eso era una cuestión secundaria. Pero el tema es que cuando un avión, un piloto, comienza la operación y equivocadamente no configura y da gases, y dando gases el avión no está configurado, pero él sabe, porque es parte de lo que es el conocimiento evidente, que al dar gases va a sonar el TOWS si no está configurado el avión y no suena, pues es parte de lo que es el error humano continuado de que doy gases, todo está bien, no hay TOWS porque está bien configurado el avión. Había habido una situación anterior que el avión tuvo que volver a pista porque calentaba la RAT. Y al volver otra vez, por problemas de rapidez, uno no puede perder el slot, no puede perder porque entonces significa que el avión entra en una cadena de retrasos que no solamente es el vuelo a Canarias, sino muchos más posteriores. Siempre hay una cierta presión, pero eso se gestiona y es parte de la responsabilidad del piloto y de su propia profesionalidad. Se le olvidó volver a configurar el avión. Pero al salir y dar gases y no sonar el TOWS, era evidente para cualquiera que el avión estaba bien configurado. Y eso es hasta el punto de que reiteradamente están diciendo los peritos, el TOWS no funcionó, y eso sí es la causa, su no funcionamiento dio origen a este accidente. Si el TOWS hubiera funcionado o avisado de la no función, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Esta es la realidad, y no las músicas celestiales de la DGAC o de la CIAIAC. Esto es la realidad. De lo que se entiende también que hay antecedentes en los cuales, gracias a que ha sonado el TOWS, la tripulación ha abortado el Claro, despegue. es que vamos a ver, si tiene uno el TOWS en redundancia, o sea, si tienes una alarma visual, una luz que te dice el TOWS no tiene operatividad porque no le llega el impulso eléctrico, o bien el TOWS está inoperativo por disfunción, y ves la alarma, que puede ser sonora o visual, en el momento en el que lanzas el avión, lanzas la palanca de gases, ves y aparece un punto de luz, ojo, que no estás configurado. Por lo tanto, claro que es absolutamente esencial, hasta el punto de que todos los aviones que volaban entonces estaban en una situación de redundancia, hasta el punto de que la Agencia Federal Norteamericana hizo una recomendación no obligatoria, y había que preguntarles a ellos por qué a una importantísima compañía del ámbito de la defensa no se le exigió que pusiera redundancia, que colocara en redundancia o en aviso suficiente en el sistema CAUS, en el sistema de el Central Alarm y Avisos Sistema, el CAUS, en donde se instala el TOWS, donde es parte de ellos el TOWS. ¿Por qué no se le exigió? Miren, en aquel momento operaban centenares de MDs 80 y 82 por todo el mundo. Uno saca sus conclusiones. Esto es una cosa que le quería preguntar de una cosa que ha dicho. Ha dicho antes usted que ya no hay aviones MD-80 y MD-82 operando. ¿Tiene usted la certeza de que a día de hoy no hay? O, dicho de otra manera, ¿tiene usted la certeza de que la autoridad española, en este caso, ha obligado al fabricante a duplicar el sistema TOWS en aviones que podían estar operando con el sistema TOWS no duplicado? No lo ha obligado, porque los fabricantes ya lo hacen. Pero por todo el mundo, si viera usted lo que opera por ahí, se le pondrían los pelos como escarpas. Entonces, que hay aviones con el TOWS inoperativo y con otras cosas también,
Hay muchas compañías en países muy particulares donde volar pues, es un deporte de riesgo, pero yo le puedo asegurar que hoy en España todas las aeronaves tienen un sistema de redundancia en el TOWS, pero no precisamente por las virtudes de aviación civil, sino por imperativo de las compañías que de forma directa lo han instalado. Y lo han instalado en todas. Quiero decir, es una cosa tan evidente, tan absolutamente evidente, como qué quiere que le diga, como decir si un coche tiene que tener frenos. Oiga, ¿me instalan frenos la Mercedes? Pues claro que los instala. ¿Les ha obligado a alguien? No, miren ustedes que lo instalan porque tienen sentido de la responsabilidad. Pero aviación civil no despertó, ni con Detroit, ni con 50 incidentes, ni con Lanzarote, ni con Spanair. Con Spanair después, por imperativo EASA, pero cuando yo redacté mi último escrito, todavía no había la obligación de que los TOWs fueran redundantes. En los escritos... Ahora sí. Sí, perdón. Ahora sí. En los escritos también explica las deficiencias por parte de la Dirección General de Aviación Civil en cuanto a la certificación, supervisión e inspección tanto del avión siniestrado, el MD-82, como de la serie MD-80 en general. Sí. ¿Considera que siguen latentes, tal y como denuncian los colectivos del transporte aéreo y la propia Asociación de Afectados del vuelo JK? Entiendo que no, por lo que acaba de decir, por lo menos en España. ¿Conoce usted el informe de la CIA sobre el accidente del vuelo JK 5022 ocurrido el 20 de agosto del 2008? Entiendo que sí. ¿Y qué opinión tiene usted al respecto? Penoso. ¿Cree que quiero ser cuidadosamente educado. Pero si me sale, dijéramos, mi parte vascongada, le diría otra. ¿Cree usted que las causas del siniestro del vuelo JK 5022 se identificaron en ese informe final de la CIA? ¿Las causas reales y las fundamentales? Profusas, difusas y confusas. O sea, todo aquello era... mire, si lo lee usted, que son 60 y tantos puntos, pues le repito, uno llega a una conclusión y después hay dos causas concurrentes de... bueno, que se colocan por aquellas cosas de que hay que poner por el qué dirán. Pues que el TOWS no era operativo, pero eso no tiene importancia. Lo importante son los anteriores, que si resulta que los mecánicos, que si resulta que no se configuró, que si resulta que el relé R2 no es operativo sobre el TOWS, creo recordar que es uno de los puntos. Óigame, uno va leyendo y al principio uno entra en una fuerte indignación y al final tienes el cansancio de que tanta indignación ya te agota. La siguiente pregunta iba en relación al relé 2.5 y es que ¿por qué cree usted que la CIA en su informe final no relaciona el relé 2.5 con el TOWS? Glorioso, ¿verdad? Por lo menos sorprendente. Maravilloso. Absolutamente fastuoso. ¿Por qué cree usted ¿por qué cree usted que ese informe no establece la relación? Mire usted, la opinión que tengo de la calidad del informe de la CIA que es perfectamente descriptible. O sea que no me merece el más mínimo respeto. Pero, absolutamente. ¿Cree usted que es por incapacidad técnica o por otras cuestiones? Muy buenos. Óigame, vamos a ver. No le digo yo que sean premios Nobel, pero son gente muy buena, muy bien preparada. O sea que hay otras cuestiones. No sé, en ocasiones uno puede entender que hay disfunciones. Pero fíjese, mire, más importante que mi opinión son los hechos. Aquí podemos opinar muchas cosas, pero lo fundamental es la fuerza de la gravedad de los hechos, el peso de los hechos. Maisarola. Disculpen. El antecedente de referencia, como ya ha dicho y lo dice también en los escritos, de la tragedia del JK 5022 es el accidente de Detroit del 87, en donde fallecieron 156 personas y el avión era idéntico al accidentado en Madrid en agosto de 2008, un MD-82. De hecho, la CIA, en el borrador del accidente de Spanair 2008, en el anexo 1, establece una similitud con este accidente en Detroit. Y además la comparación la relaciona con dos datos coincidentes, que los flaps no estaban en posición de despegue y la alarma de aviso de configuración de despegue, el TOWS, no sonó. Está el antecedente de Lanzarote 2007, que gracias a la habilidad de la tripulación en este caso, pues no acabó en accidente, pero sí fue un incidente grave, del cual también se hizo una investigación, como ya he contado, y un reporte, y la CIA tenía conocimiento de lo que había pasado.
Bueno, o sea, que lo que tenemos es que después de 20 años, de más de 20 años, desde el primer antecedente, vamos a ponerlo en Detroit en el 87, se conocen los problemas y las gravísimas consecuencias que podía tener un fallo de estos sistemas. Pero sorprendentemente, en todo este tiempo, en 20 años y en meses después del accidente de Lanzarote, la Dirección General de Aviación Civil permitía seguir operando aviones con este error de fabricación. Pues la pregunta es, ¿a qué cree usted que se debe esta negligencia por parte de la autoridad española? Y le hago varias seguidas. ¿Cree usted que de haberse aplicado las medidas oportunas el accidente de Spanair en 2008 podría haberse evitado? Y por último, si cree que se podía haber evitado, ¿qué grado de responsabilidad le atribuye a la autoridad española, a la Dirección General de Aviación Civil, en el hecho de que no se aplicaran las medidas de seguridad necesarias y, por tanto, en que se produjera el accidente? Página 111 a 117 del informe del órgano pericial colegiado. No se debería haber dado o mantenido el certificado de aeronavegabilidad. Debería haberse retirado el certificado de aeronavegabilidad por la autoridad española, Dirección General de Aviación Civil. Quiero decirle 2 y 2 son 4 y podemos extendernos con oraciones subordinadas hasta el infinito, pero esto es de una rotundidad absoluta. Cuando se produce cualquier incidente en cualquier lugar del mundo, ese incidente se documenta y llega a todas las autoridades de aviación civil del mundo. Por lo tanto, un incidente en Burkina Faso con un avión, el que fuere, aunque no sea operativo en España, llega, se mantiene en un dossier, y si algún día hay un avión español que opera y van a darle la licencia, ven qué incidencias ha tenido, ven si estas incidencias están resueltas, deberían ver. Vamos a decir las cosas como son. Por lo tanto, estamos hablando de 50 más incidentes, uno con 156 muertos y otro inmediato en Lanzarote. ¿Y qué hicieron? Pues contemplar el paisaje, que debe ser interesante desde el despacho del director. Porque hacer lo que se dice hacer, nada. Tuvo que ocurrir los muertos de Madrid. Y entonces, evidentemente, todos tuvieron el corazón muy tierno y sufrieron muchísimo. Pero, cuando llegan aquí, ni se acuerdan ni saben. Yo sí me acuerdo, le juro que sí me acuerdo. La FAA, que también la ha citado, la Autoridad de Aviación Civil norteamericana, emitió una serie de recomendaciones que no llegaron a España, o por lo menos eso fue lo que argumentó la Dirección General de Aviación Civil en el proceso judicial. ¿Considera normal o justificable esa explicación o cree que oculta responsabilidades? No tengo ni idea por una razón. Si la Autoridad Federal Norteamericana de Aviación, la FAA, no comunica, no tiene culpa Eslovaquia de no recibir lo que no envía a Estados Unidos, o si España no comunica lo que sucedió en Madrid, no tiene la culpa de no recibirlo Finlandia. Pero hay otra cuestión. Cuando hay una flota importante de una compañía importante llamada Spanair que opera con MD-82 y ha ocurrido un accidente que es de referencia, es que, le repito, en los ámbitos de aviación civil hay accidentes llamados de referencia, y este es un accidente de referencia, el de Detroit. Por lo tanto, cada vez que se produce un problema, ese problema podrá ser muy documentado o poco documentado, pero normalmente, lógicamente, llegan las cosas. Que después Aviación Civil Norteamericana, FAA, no comunique circulares, pero dígame, es que estas circulares son internas. Es que vamos a ver, ¿estamos colonizados por los Estados Unidos de América del Norte? Nosotros dependemos de que lo que nos quiera contar la Autoridad de Aviación Civil del país concernido, para ante una realidad que tenemos ante los ojos, no responder porque el papá norteamericano no nos lo ha contado. Es que es escandaloso, se lo digo de verdad. Además, es que sí que la emitió, aunque no fuera con carácter obligatorio, la emitió. Claro, pero ellos dicen que no la recibieron, según me ha dicho. Bien, es que aunque no la hubieran recibido... ¿Usted cree que esa respuesta es verdad, básicamente, por preguntarse de otra manera? Yo soy entre agnóstico y ateo. O sea que yo creo lo que conozco. Y lo demás, pues lo que tengo son conclusiones que no valen para nada, son las mías. Señor Brila, tiene que ir terminando, ¿eh? Está pasado el tiempo. Termino ya mismo. 2 preguntas para terminar. ¿Cree usted que la CIA-IAC goza de la independencia necesaria para realizar su trabajo de forma eficaz y efectiva? ¿Cree usted que el Ministerio de Fomento goza de la competencia suficiente para ser competente en lo que debe ser competente? Pues ya somos 2.
Y ya para finalizar, la Asociación de Víctimas del vuelo JK 5022 lleva proponiendo desde 2014, en un informe que presentó a todas las partes implicadas, públicas y privadas, la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples, y parten del lema extraer de la tragedia el conocimiento para la seguridad de todos, lema que casa muy bien con los objetivos de esta comisión y que expresa a la perfección el objetivo que persigue la propia Asociación de Víctimas. Yo lo que le pregunto es, ¿usted cree, estaría de acuerdo usted con la creación de dicho órgano y, por tanto, con la separación efectiva de la CIAIAC del Ministerio de Fomento en aras de su independencia y eficacia para que no vuelvan a suceder tragedias como la de 2008? Un órgano de investigación tiene que ser independiente por naturaleza y, sobre todo, lo que tiene que ser es profesional, con el más absoluto respeto, y lo sabe usted que lo tengo, por las víctimas por las que me batí en el tema Spanair. El sentimiento no es el pensamiento, y lo que tiene que tener, sobre todo en temas de esta especie, es una mente analítica, fría y determinante en cuanto a lo que significa alcanzar estándares de seguridad. Entonces, yo requiero que exista un órgano de investigación absolutamente independiente, formado por profesionales de reconocido prestigio. ¿Qué quiere que le cuente? Cuando nos vamos encontrando que de una manera permanente se van eliminando los factores de independencia administrativa y los órganos que deberían ser independientes están progresivamente colonizados por el poder político, y en este caso me refiero no a otra cosa sino al asunto del que estamos hablando, pues mire usted, yo como ciudadano, no de ciudadanos, sino de la ciudadanía, ¿no? Pues tengo una profunda rabia y me rebelo contra ello. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vila. Por el Grupo Socialista, señor Franqui. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al señor Nart por sus palabras y por sus explicaciones y por su contundencia al explicar. Le agradezco su claridad, su sinceridad en las explicaciones que ha dado, lógicamente, desde su punto de vista y con los informes que usted maneja, ¿no? Yo tengo una serie de preguntas que coinciden mucho con lo que han hecho los compañeros, no quiero reiterarme en ellas para no cansarle precisamente a usted a repetir lo mismo, ¿no? Y la verdad es que es bueno recordar que cuál es el fundamento de la comisión. Por eso, con precisión como la de usted, la comisión debería aprovecharla porque vamos a tener la oportunidad la semana que viene, mañana, el otro día, ¿no? de afrontar y de comparar determinadas interpretaciones, ¿no? Hay informes, yo le puedo sacar aquí el informe de la COPA, que lo conozco, el informe de la CIAIAC, que lo conozco, que son, si uno empieza a analizar unos y otros, son absolutamente contradictorios, lógicamente, ¿no? Y yo no voy a dudar ni mucho menos ni de la solvencia del informe de la que usted habla, ni luego de la solvencia de las personas que han hecho este informe, porque, lógicamente, como usted bien ha reconocido, tienen una trayectoria profesional, creo que no discute nadie, ¿no? Al margen de que se pueda estar más o menos de acuerdo. Pero el espíritu de esta comisión es si somos capaces de detectar que hay zonas oscuras en el sistema de seguridad aéreo en nuestro país. Exacto. Ese es el objetivo de esta comisión, ¿no? Porque nuestro trabajo al final va a ser, oye, busquemos las conclusiones adecuadas para que si hay esas zonas de oscura en la seguridad aérea, intentemos evitarla. Y por lo tanto, la protección de cada compareciente es fundamental a la hora de aportar, por una parte, si hay zonas oscuras, y usted por eso agradezco la claridad de su intervención, los asuntos que ha planteado, y porque eso nos ayudará a nosotros, como miembros de esta comisión, a buscar soluciones a lo que se ha planteado, ¿no? De su intervención, luego hay un asunto que es un elemento clave, ¿no? Que es el famoso accidente de Detroit, y que es un hecho objetivo y evidente, que no se comunicó, bueno, a través de una recomendación al conjunto de los países, al resto del mundo, comunicó con claridad la advertencia de que fuera asumido por el conjunto de los países del mundo, ¿no? Claro, la gran pregunta es ¿por qué no se comunicó un accidente que produjo 154 o 56 fallecidos en ese accidente? ¿Por qué no se comunicó? ¿Por qué no se comunicó y no comunicó el fabricante precisamente al resto de los operadores que eso ocurrió y que ocurrió precisamente por las causas que se han comentado aquí, que no quiero reiterar? Esa sería la primera gran pregunta, ¿no? Porque si se hubiera comunicado en tiempo y forma, probablemente hoy no estaríamos aquí. ¿Me permite le contesto? ¿Quiere que le conteste ese? No. Vale. Digo si estoy. No, si le contesta si se comunicó. Si en alguna conclusión que estoy sacando estoy equivocado. Se comunicó.
No, pero no como una recomendación obligatoria que cada país tenía que llevar a cabo, sino no estaríamos hablando de esto, ¿no? Porque lo que hace la agencia o la aviación civil americana es comunicarlo como una recomendación para el cumplimiento del resto de los estados, ¿no? Porque si eso hubiera sido así, yo estoy convencido, insisto, que no estaríamos aquí ahora. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se comunicó como se debe comunicar una alerta de esta naturaleza en un accidente que, como dice usted, es un accidente de referencia? ¿Por qué la agencia americana no comunicó como debería comunicar un asunto de esta naturaleza? Porque luego hubiéramos evitado, como aquí se ha dicho, prácticamente entre 50 accidentes y, lógicamente, el que más nos afecta a nosotros, que es el que estamos investigando. Pero yo creo que es un elemento clave a estudiar, a profundizar, porque eso nos ayudará a que eso no vuelva a ocurrir si se producen accidentes no relacionados con estas causas, sino otros accidentes aéreos, ¿no? Por eso yo creo que es importante partir de ese dato, ¿no? Hombre, usted ha dejado claro cuál es su posición respecto a los determinadas instituciones que existen en nuestro país, que son los responsables de la seguridad aérea de nuestro país, ¿no? Ya a veces me logra entender cuando hablamos que estamos todos defendiendo que exista una comisión independiente. Que yo estoy de acuerdo que tendría que intentar buscar lo más independiente posible. Pero claro, yo no dudo que usted duda de la independencia de la justicia, ni mucho menos, ¿no? Ni de la independencia de otros órganos en nuestro país, ¿no? Pero yo coincido que sería bueno para todos despejar las dudas de que porque determinados miembros lo elige el ministerio de turno o lo elige el Parlamento, porque hay que recordar que la presidenta de esta comisión, de la Comisión de Investigación, la elige el Parlamento de España. ¿Dónde están los límites de esta independencia para que todos tengamos la tranquilidad de que efectivamente lo que vayamos a proponer en el futuro sea un instrumento absolutamente independiente? Y me gustaría, más allá de ese bueno, un modelo de intermodal que sí que queda muy bien, pero en concreto, ¿qué significa eso para que sea independiente? Y me gustaría saber su posición, su opinión respecto a cómo encontraríamos un órgano independiente, cómo se elegiría, de dónde estaría dependiendo, y solamente son del Parlamento o no, que no tenga nada que ver con relación con el Poder Ejecutivo. Me gustaría que profundizáramos algo más que no solo fuera ese modelo y ese instrumento intermodal. Y luego, bueno, aquí tenemos oportunidad de comparar otras informaciones, porque es que he leído aquí, usted ha ido relatando el informe que usted presentó incluso en los tribunales, y es absolutamente contradictorio con los informes que que tengo aquí, que son hechos por otros lógicamente, en este caso por la propia Comisión de Investigación y por otros operadores que han estado en este caso, y que lógicamente uno no tiene esa facultad técnica para decidir uno u otro, ¿no? Pero sí tenemos que tener nosotros la capacidad, como miembros de la Comisión, es de agradecer la claridad con la que se plantean las cuestiones, yo por eso se lo agradezco profundamente, pero al mismo tiempo, si después de esas conclusiones somos capaces de sacar conclusiones de cara al futuro. Por eso me interesaría mucho que usted me preguntara por qué, me respondiera, si tiene esta información, no la tiene, digo, ¿cuál es la razón de la que usted cree, con su experiencia, con su conocimiento, que la Agencia de Seguridad Americana no se atrevió a recomendar al resto de los estados las causas precisamente de este accidente? Claro, era una compañía americana, ¿eso tiene algo que ver? ¿Podía afectar al conjunto de la compañía americana con tantos aviones que habían en el mundo, como bien dice usted en ese momento? Sería bueno que alguna reflexión hiciéramos de esta naturaleza, ¿no? Y luego, insisto en la independencia de la comisión, cuál sería el instrumento más adecuado. Y luego, bueno, pues no hay que olvidar que a veces me preocupa y no me gustaría sacar esa conclusión, ¿no? Porque usted parece que ha puesto en cuestión el sistema de seguridad español, ¿no? Y creo que nuestro sistema, lógicamente, si hay formas de mejorarlo, para eso estamos aquí, para mejorarlo, para buscar las zonas oscuras, para buscar soluciones y aportar soluciones, para que esto no vuelva a ocurrir, para que, entre otras cosas, porque no tenemos nada que esconder, nosotros somos los primeros interesados en que seamos absolutamente transparentes, que se planteen aquí todas las cuestiones y las dudas que tienen que plantear, porque nuestro objetivo, lógicamente, es que cuando acabe esta comisión se tengan las conclusiones adecuadas para mejorar mucho más nuestro sistema aéreo y comercial. Ese es el objetivo fundamental de esta comisión, ¿no? Y por eso, perdone, sí, más allá, porque no quiero hacer algunas preguntas, porque usted se va a remitir inmediatamente al informe que presentó en los tribunales, y como lo conozco, no voy a insistir en eso, ¿no? Sino, al margen de los informes, su impresión como persona que ha estado trabajando en esta situación, con conocimiento, la aportación que tendría que hacer esta comisión de cara a mejorar nuestro sistema de seguridad aérea en el futuro, que es fundamentalmente en lo que nos vamos a centrar en estos meses.
Mire, yo he practicado el derecho 48 años, casi medio siglo, con la decencia que he podido. Bastante, creo. Yo, sinceramente, hombre, he tenido broncas como cualquiera de nosotros, discusiones fuertes jurídicas con inspectores de Hacienda. Pero yo me fío más de los inspectores de Hacienda que de la externalización de la Hacienda pública a través de una inspección para los grandes bufetes de abogados fiscalistas. ¿Qué le parecería a usted que la inspección de Hacienda estuviera en manos de los grandes bufetes de abogados fiscalistas? Óigame, honestísimos y santísimos y sabísimos. Pero lo que uno cree es que un funcionario público es neutral y, por lo tanto, tiene unos principios para mí infinitamente más fiables. Cuando la inspección del Estado está externalizada, en mi criterio, eso es un disparate máximo, porque es el ejemplo que le acabo de poner, o la agencia de transportes más importante de España, que simultáneamente es la encargada de aplicar el Código de la Circulación por las carreteras. Pues oigan, a lo mejor precisamente serán unos inspectores extraordinarios, pero parece que hay una cierta contradicción en lo que es la filosofía de una inspección. Por lo tanto, cuando yo les exponía que uno de los mecanismos que entiendo que son clamorosamente exigibles es que vuelva al Estado la inspección de vuelo y que se acabe con la externalización, no es porque yo sospeche de que haya una especie de conspiración por parte de esta externalización, sino sencillamente de la fiabilidad. Yo me fío de un inspector de Hacienda incluso para discutir con él. Pero, en cambio, del mejor bufete de abogados que tenga externalizada la función de inspección, pues ¿qué quiere que le cuente? Y como somos abogados, pues ya sabemos qué pasa. Segunda cuestión. La Agencia Federal Norteamericana de Aviación, la FAA, puede decir lo que le parezca, incluso puede decir que los aviones tienen que ir sin tows, o sin motores, o sin alas. Pueden decir lo que les parezca. Pero cuando un avión llega a España, o llega a Francia, o llega a Alemania, la autoridad que concede el certificado de aeronavegabilidad es la autoridad local de acuerdo con la normativa europea y española, y es de una rotundidad que no hace falta seguir en ello. Por lo tanto, el problema no está que se comunique, no se comunique, se contracomunique, puede ser que se comunique, vaya usted a saber si se comunique por parte de la FAA, tanto una de las recomendaciones o dos de las circulares. Primero, las recomendaciones y las circulares a uno, no a mí, a los peritos con los que yo he hablado, les dejaban atónitos de cómo es posible que se recomiende, hombre, a ver si usted se porta bien y qué le parece si hace usted esto, cuando es decisivo para que tenga seguridad absoluta en vuelo, y si no es operativo es un no-go. ¿Cómo se puede decir que es patrimonio de la voluntad individual del fabricante que un no-go sea potencial, o que el Espíritu Santo ilumina la tripulación en el momento del despegue? Eso a mí me deja atónito. Pero es que, mire, en la ratificación del 22, 23 y 24 de mayo del 2011 del órgano pericial colegiado, del juez, el accidente de Detroit es uno de los hitos de aviación, un accidente de referencia. Las carencias del TOWS, fallo oculto, son imputables a Spanair, McDonnell Douglas, Boeing, FAA, norteamericana, y la DGAC. La DGAC debería haber dictado una directiva de aeronavegabilidad que resolviera la grave situación del TOWS, del fallo en el TOWS oculto, y no se debería haber dado o mantenido el certificado de aeronavegabilidad y se debería haber retirado. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley de navegación, la ley española por la que se regulan las aeronaves que operan en España. Por lo tanto, no dependemos, yo les reitero, el brillantísimo o pésimo criterio norteamericano, allá ellos, y que les busquen las responsabilidades o ninguna, o los condecoren. Pero aquí tenemos que seguir unas normas que significan algo fundamental, y es que ante la potencialidad de un fallo que era evidente porque se había producido 50 veces, y el accidente de Detroit es de referencia y Lanzarote ya ni lo contemos, Aviación Civil tenía que haber respondido.
Y eso no lo digo yo. Mire, las opiniones mías no valen para nada. Lo que vale es la realidad de los hechos y el imperativo legal y las obligaciones legales que tiene la Administración. Y están perfectamente referidas y definidas. No hicieron nada. El órgano pericial colegiado determinó lo que era evidente. No se puede decir que una aeronave es operacional si no tiene los elementos de seguridad mínimos. Y el TOWS tenía un defecto operativo que le hacía incompatible con lo que significaba seguridad aérea. ¿Por qué? Porque pensaba que volaba y estaba en tierra. Y porque el TOWS no funcionó y el avión se estrelló y hubo 150 familias que quedaron sin sus seres queridos. Mientras la de GAC estampillaba. Una señora Franklin, ¿no? Sí, sí. Bien, muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Foley. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Nat, y en nombre del Grupo Popular, bienvenido también a esta comisión. Y como dijeron mis compañeros, de la diferenciación de criterios, de opiniones de los diferentes comparecientes, creo que nos podrá enriquecer para poder efectuar después las conclusiones pertinentes, ¿no? Le pido disculpas anticipadas, señor Nat, si es que a lo mejor mezclo alguna cosa, pero una vez que somos los últimos, el último grupo, pues mis compañeros han estado muy, pues acertados en sus preguntas y me he visto un poco obligado a cambiar alguna de las mismas para no reincidir y para que usted tampoco, pues tenga que explicar varias veces las mismas cuestiones, ¿no? Sí es cierto que quería empezar por un tema. La OACI, en su norma 3.1 del anexo 13, dice que la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, en estos, el único objetivo de la investigación de un accidente o incidente será la prevención de accidentes e incidentes. No es el propósito de esa actividad adjudicar culpa ni responsabilidad. Cosa que también casa con los objetivos que la propia Asociación de Víctimas plantea para esta comisión, como extraer conocimientos de prevención e impidan futuras tragedias, determinar la existencia de efectos en el sistema de seguridad aérea española, analizar la labor de la CIAIAC. Ya nos ha quedado un poco clara, pero alguna pregunta le haré sobre la misma, de su opinión sobre ella, señor Nat, y descubrir si hubo ocultación de la verdad. Y al hilo de esto, pues le haré una serie de preguntas. Hace bastante referencia a los diferentes informes a que la principal carencia, el principal fallo fueron factores sistémicos u organizativos. Ningún humano, quiere decir eso, realmente, según su opinión, mayoritariamente es más parte sistémica u organizativa, y si es así, cuáles concretamente o qué propuestas se pudieran hacer de cambio. O sí, yo creo que efectivamente en algún momento o algún eslabón de ese queso, esas lonchas, algún fallo humano puede haberse cometido. Yo creo que sería extraordinariamente útil que escucharan ustedes a los peritos que hicieron el informe, Ariel Chacrón y Juan Carlos Lozano, e incluso a los peritos del órgano pericial colegiado y, óigame, puestos a peritos, también los de la CIAIAC, que eso siempre es muy ilustrativo. Yo lo que traté es de ir a los elementos fundamentales. Ciertamente es verdad lo que usted dice, pero esos son elementos de muy secundario nivel. Objetivamente, si la tripulación hubiera accionado y hubiera configurado el avión hubiera despegado normalmente. Pero le repito, el problema es que el fallo humano, que es parte de la cadena de los agujeros del queso de Raison, ese fallo humano inicial no es el más importante. El más importante, y lo han dicho los peritos hasta la náusea, es que ese fallo humano era irrelevante si el avión no hubiera estado debidamente construido, si hubiera estado debidamente diseñado, y si no produjera un error en la tripulación, y es que ante el error de la no configuración no reaccionan porque dan por supuesto que está bien configurado, porque el TOWS no se lanza, y saben que cuando dan gases y no se configura el avión, flaps, slats, flaps, slats, flaps, slats. Yo estuve en Barajas, en uno de los simuladores de vuelo, y reprodujimos el accidente. Y en el momento de configurar, de no configurar, inmediatamente salió el flaps, slats. Por lo tanto, en el despiste de que uno va a presión, porque tienes que volver a cabecera, tienes que volver a base, tienen que enfriarte la RAT, que pierdes el slot, que vas retrasado, aceleras, puedes cometer un error,
porque estamos hablando de factores humanos. Pero lo esencial es que hay un cortafuegos, y el cortafuegos es el TOWS. Y por lo tanto, el error humano, que fue importante, porque configurado el avión no hay problema, pero tenía errores de diseño el aparato y no señalaba un fallo esencial, por lo cual la tripulación no era consciente. Entonces, esto es la esencia del tema. Por lo tanto, es McDonnell Douglas. Por lo tanto, ahora Boeing. Por lo tanto, es la de GAC, que conocía que había problemas de configuración, problemas de diseño de la aeronave con 50 incidentes, 2, un accidente y un incidente en Lanzarote el año anterior. Y mire usted, andaba levitando como los lamas en el Tíbet. Este es el tema. Gracias. Decía usted, señor Nat, en el año 13 y año 14, he hecho un seguimiento de sus declaraciones como abogado de SEPLA y de la Asociación de Víctimas, e independientemente de lo que han dicho también en las comparecencias de ayer, que se han producido acciones de mejora en muchos de los ámbitos respecto a la seguridad aérea, dice que los fallos que propiciaron el accidente de Spanair siguen presentes en la aviación. ¿Cree que hoy, año 18, siguen presentes en la aviación estos fallos, señor Nat? Mire, la técnica ha avanzado tanto, el sentido de la responsabilidad también. Ha mejorado mucho, absolutamente, sin duda ninguna. Pero el que haya mejorado no significa que las deficiencias que yo le he estado marcando, por ejemplo, la externalización del servicio de vigilancia, lo que es la inspección de vuelo, que deberíamos tener inspectores de vuelos, y tuvimos 2, a uno de los cuales se le colocó en el ostracismo, por razones que prefiero en este caso no entrar en ellas, que fue para mí, le reitero, extraordinariamente frustrante porque era un hombre que merecía respeto. Yo me fío de los inspectores de Hacienda incluso cuando están contra mí, pero no me fío de una externalización del servicio fiscal en el más brillante bufete de abogados de España. ¿Qué quiere que le cuente? En el informe de la COPAC, señor Nat, en la página 6, habla sobre la gestión y tratamiento de la lista de equipos, equipo mínimo, en el mail, que ha hecho usted referencia en anterior intervención. Página 6 me dice. Sí, para despacho de la aeronave. Sí. Dice que se limita la capacidad del comandante a rechazar el despacho de una aeronave con ítems inoperativos pero aeronavegables. Perdóneme usted, es que estoy perdido. ¿Me habla usted del informe COPAC? Del informe... COPAC, página 6. Del informe... ¿Cuál? Del informe de revisión independiente, sí. Yo tengo... Yo tengo aquí el corto, ¿eh? Es que el largo, mire usted, hubiera traído una maleta. No se preocupe, es un cosa que yo creo que no va a hacer falta leerlo literalmente, yo solo te lo digo. Discúlpeme, sí. Pues dice que efectivamente se limita la capacidad del comandante para rechazar el despacho de una aeronave con ítems inoperativos pero aeronavegables. Esto hace que la tripulación dependa del mantenimiento respecto al estado técnico del avión. ¿Cree que debería esto cambiarse y darle quizás otro impulso, otra responsabilidad a lo que es la tripulación, al comandante? Mire, yo soy abogado. Ya, y quizás sea demasiado técnico, me disculpe. De verdad, o sea, creo que... No lo sé, sinceramente. Bien. Esto lo sabe los peritos que conocen del tema, o los pilotos, que también creo que hay algo importante. A mí me parece decisivo el que se tome información de la experiencia de quien tiene la experiencia, que son los TMAs y los pilotos, que podrán explicar mejor que todos los peritos del universo cómo opera de verdad la aviación civil en España. Entonces, ir a los profesionales y escucharlos para tomar de los profesionales los problemas que existen y buscar las soluciones. Porque la teoría estamos todos de acuerdo, la independencia, pero los puntos sobre las IES a veces las pone el más modesto de los TMAs o un piloto que tiene 25 años de vuelo y que el hombre sabe perfectamente cuál es el núcleo del problema mejor que los expertos. Yo creo en la experiencia, no en los expertos. Me ha quedado claro un poco su opinión sobre la FIAIAC, señor Nat, pero me he obligado a hacer alguna serie de preguntas sobre la misma, ¿no? Se han presentado 33 recomendaciones en su informe
¿Creen que han sido ejecutadas? Si han sido ejecutadas, ¿creen que han sido efectivas? Y otra pregunta hilada a dos informes. Son dos informes, la de la CIAC y la de la COPAC, supuestamente hecho por técnicos y supuestamente hecho por expertos, ambos de ellos. ¿A qué cree usted que se deba tanta discrepancia en los mismos? Mire, en 48 años de ejercicio penal yo me he encontrado con locos absolutamente brillantísimos y brillantísimos perfectamente locos. Entonces, hay una determinación que dice, hay veces que hay tantos peritos como clientes. Al hilo de la misma, ya son las dos últimas preguntas, Presidenta. ¿Cree que es necesario cambiar la forma de investigación o quizás el organismo de investigación? Escuchen a los TMAs y escuchen a los pilotos. Y le van a decir mejor que lo que yo les diga. Yo soy abogado y tengo la experiencia de llevar casos, pero el que conoce del tema es el que está en la pista bregando con el avión y el que está en el avión, en los mandos, resolviendo una situación que es que el avión esté seguro. En ocasiones tienen unas fortísimas presiones porque son conscientes de que la operatividad en un contexto de gran concurrencia de compañías significa que tienen que tener un consumo de combustible bajo. Eso en ocasiones significa que hay ciertas compañías que, vamos a decir, crean problemas a aquellos pilotos que llevan el combustible que piensan que es necesario para crear alternativas en caso de dificultad de aterrizaje en el aeropuerto de origen. Y le diré una de las compañías, después si a usted le parece interesante. Hay cosas que deben entrarse, que es la verdad de la praxis y no la metafísica de lo que nos cuentan los teóricos o los empresarios o incluso los expertos. Por ejemplo, ¿sabe usted que una nave consume en función del peso? Si uno piensa que para llegar a Düsseldorf, en una situación de dificultad de climatología, tiene que llevar combustible para 2 aeropuertos alternativos que pueden estar más lejos y cargan más combustible, pues a lo mejor no le van a dar el siguiente vuelo. Y la precariedad en las compañías, donde depende uno de la productividad, es uno de los elementos extraordinariamente graves. Y por lo tanto, más de que yo lo que os cuente, porque yo les puedo contar cosas del Código Penal que son más o menos amenas, pero de esto no. Entonces, escuchen a los pilotos y escuchen a los TMAs, escuchen a la gente de infantería. Y una última pregunta, Presidenta, ya acabo. Y señor Nat, un poco en su experiencia europea, le ha preguntado un compañero, que es una de las peticiones de la Asociación de Víctimas, sobre la mejora, ¿no?, posibilidad, si mejoraría o no el órgano multimodal, ¿no?, respecto a la investigación. Usted ha hecho referencia a que cualquier órgano de investigación tiene que ser independiente y sobre todo profesional. Exacto. Bien. ¿Hay alguna experiencia en los países europeos sobre algún órgano de esto y sabe usted un poco si su funcionamiento? Esa es la última pregunta. Soy ignorante. No lo sé, no tengo ni idea. Gracias. Pues nada, muchas gracias, señor Nat. Nos autoconvocamos para mañana a las 9, que ahí tenemos 2 comparecencias más. Muchas gracias, señorías, y hasta mañana. Pero